Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos a la última lección de este curso en Identificación Espiritual 2. Ya hemos llegado a la lección 8. Y vamos a empezar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, tú nos has dado dos responsabilidades en cuanto a tu santa palabra: mantenerla pura, libre de falsa doctrina y compartirla con los que todavía están andando en tinieblas espirituales. Te damos gracias por las horas que hemos pasado juntos en este curso, separando la falsa doctrina de la sana. Ahora pedimos que utilicemos lo que hemos aprendido para el beneficio de los que están bajo nuestro cuidado espiritual. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, para empezar, tenemos algunas preguntas generales o más amplias sobre la interpretación, porque lo vamos a usar mucho en esta lección, porque estamos analizando Apocalipsis 20, que en muchos círculos es un capítulo que es un obstáculo. Usan este capítulo para sus falsas enseñanzas y queremos tener una interpretación bíblica y correcta sobre este capítulo y esta enseñanza, esta verdad, este, este mensaje de Dios. Entonces, la primera pregunta nos dice, el contexto dice todo. Estamos equivocados al interpretar algo como simbolismo cuando el contexto deja claro que no lo es. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Entonces, en el video mencionaron un ejemplo clave. Hay muchos ejemplos, pero ¿cuál sería un ejemplo de esto? Cuando interpretan algo como simbolismo, cuando el contexto deja claro que no lo es. Okay, guys, please. ¿No? Ahí está. Muy bien. ¿Alguien quisiera? Sí, Sí, puedo. Luis. Ok. Bueno, ya lo había dicho. El interpretar como algo simbólico lo que es literal es muy dañino para la palabra de Dios. Ujú. Entonces, es uno de los ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, es un libro de visiones que hay muchos símbolos allí y representan muchos símbolos, por lo menos en capítulo 20, por ejemplo, que más adelante podemos, me imagino que lo vamos a profundizar. Entonces, en realidad, pues, el interpretar lo que Dios describe como simbólico, como algo literal, es muy perjudicial. Sí, Es todo, profesor. sí, muchas gracias, pero la pregunta es al revés. Cuando tomamos algo como simbolismo, cuando el contexto dice que no lo es. Ujú. Pastor, Sí. ¿puedo? Alejandro, sí. Pues yo considero que una de las partes que se considera simbólico cuando no lo es en la parte de la cena del Señor, cuando Él dice que esta es mi carne, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces esa es una de las partes donde el simbolismo, o sea, ponen como algo simbólico, algo que no es y hace daño en la, en la fe Ujú. y en la parte y en lo que esto representa. Ujú. Un ejemplo excelente, excelente. Sí, Dios, Jesús dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y dentro del contexto y dentro de lo que sabemos acerca de esa persona quien decía eso, Jesús, Dios Todopoderoso, podemos decir,
Sí, lo es, lo es. No es un símbolo, no es simbolismo, no representa, lo es. Gracias, Alejandro. Sergio. Muchas gracias. Como bien lo mencioné en la clase pasada, yo pertenecía a lo que es el grupo milenarista, Ujú, y en el cual el grupo milenio, tienen muchos símbolos y a los cuales muchos símbolos se le hace interpretación de lo que la Biblia no ofrece, no promete. Uno de ellos es los cuales se habla mucho del ataque de Gog de Magog, que está en el libro de Apocalipsis en su capítulo 20. ujú, Otro contexto también habla acerca del, como decía el hermano Alejandro, de el pan y el vino. El testigo no puede comer el pan y no puede tomar el vino. Si se come el pan y se toma el vino, se lo está comiendo de una forma culposa e indebida para pecado y muerte, porque solamente se puede comer los emblemas, los ungidos. Otro contexto que más ellos hacen los símbolos es el estado de los muertos. El estado de los muertos para ellos es un estado de, de dormir, no existe el infierno. Cuando la persona muere, como se basa mucho en lo que dice el libro de Ezequiel, que el que baja al Seol dejó de labrar y recibir sueldo. Junto con él se han ido todos sus sueños y todos sus anhelos de prosperar. No creen en la esperanza en el cielo. eh, Tampoco se hace ver que nuestro Señor Cristo nos perdona. Se dice que si uno comete un pecado o un error, no tiene el perdón, y que nuestro Señor se hace ver como un Dios castigador, un juez, que si uno comete un error o comete un pecado, es inmediatamente censurado o expulsado de la congregación o del pueblo de Jehová en este caso, y en el cual lamentablemente todos, la gran mayoría de los testigos, como se decía la clase pasada, van marchando y sin mirar a ningún lado, porque si uno mira hacia a un lado o tiene amigos fuera, y eso es malo, y es un símbolo de pecado irremediable, y en el cual tiene que arrepentirse y llevar a una reunión con los ancianos y exponer el pecado. Y si uno no se arrepiente, es censura, y si no quiere aceptar el pecado, es expulsión. ujú. Las relaciones de pareja también la ven como un símbolo, no la ven como yo tengo que conocer a una niña, voy a ser amigos, nos vamos a conocer, y si no congeniamos, terminamos y me voy conozco a otra chica. Acá es todo lo contrario. Para ellos es un símbolo sagrado el matrimonio, en el cual si yo conozco a alguien me tengo que casar. Es obligación. Entonces todo dentro de la organización de los milenios, todo es un símbolo. Todo lo que gira en torno a lo que dice la Biblia, lo que enseñan los ancianos que están adelante o el siervo ministerial, todo se basa en símbolos de lo que llega de la Watchtower a cada congregación y a cada testigo. Muchas gracias. Artemio. Bueno, yo más bien tengo una especie de pregunta, hermano. Sí. Por ejemplo, hay grupos muy modernos que nosotros acá los conocemos como grupos liberales, que por ejemplo el libro de Jonás dicen que nada más es algo simbólico, o sea que no sucedió, ¿no? Que Ujú, no es histórico que a Jonás se lo haya tragado un pez. ujú. Y así, la creación y varias narraciones de estos grupos, esto que ellos manejan, se puede ver como que lo están viendo de manera simbólica la narración o tendríamos que utilizar otro término diferente a simbolismo con este tipo de grupos, hermano. Ujú. Sí, muchas gracias. Pues hay algunas personas quienes menosprecian la Biblia y dicen que los mitos, los milagros que encontramos en ella no son ciertos, son mitos, son leyendas o son símbolos, como usted dice. Y yo diría que usualmente cuando estamos hablando con personas
quienes están usando pasajes como Apocalipsis y pues Apocalipsis 20, son mileniaristas. Ellos aprecian la Biblia, elevan la Biblia, pero no la usan bien. Entonces, la diferencia entre un grupo que dice que no pasó un milagro o que fue un mito, bajan la Biblia de su posición muy alta, mientras la mayoría de las personas con quienes estamos hablando sobre milenialismo aprecian la Biblia, elevan la Biblia y quieren la Biblia mucho. Y entonces, pero no interpretan la Biblia correctamente según principios buenos y correctos. ¿Eso ayuda, Artemio? Sí, muchísimo, hermano. Es una gran diferencia sobre la apreciación de la Biblia. Muchas gracias. Gracias. Eduardo, Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Gracias. Yo veo dos cosas, dos libros difíciles realmente que hay que interpretar en su contexto y ameritan mucho estudio. Toda la Biblia amerita, pero el libro de Apocalipsis e Isaías, Apocalipsis sabemos que hay mucho simbolismo, Isaías que tiene cosas que son literales y otras que son simbólicas. El detalle es que, sin el afán de criticar, pero viendo el lado malo de la cosa, es que el milenarista ya ha hecho un negocio hasta económico del tema, de lo que significa el rapto, la cuarta venida y todo eso, llevando muchas de estas iglesias a una tendencia legalista que si uno no se porta bien, no tiene buenas actitudes, no paga su diezmo, hasta el momento no podrá recibir el beneficio de ser raptado y estar con Cristo viviendo erróneamente como se presentó 1000 años en la tierra, y sabemos que no es así. Entonces yo voy por el punto de vista de que también he participado de este tipo de reuniones, y otro día mismo escuchaba una prédica en la televisión de la cual toda la tendencia va en función del rapto y ese milenio, para llevar a las personas a una tendencia legalista a portarse muy bien, cumplir con la iglesia de una forma muy legalista, para tener la oportunidad, quizás en su ilusión de ser raptados y vivir con Cristo estos 1000 años en la tierra. Eso quería acotar, pastor querido. Sí, muchas gracias. El ejemplo que yo tenía aquí era de Génesis, de hecho. Los que interpretan los 6 días de la creación como días simbólicos que representan millones o miles de millones de años, pero están equivocados. Génesis describe cada uno de esos días como noche y mañana, y el contexto indica que son días reales, normales, no simbólicos. Entonces, hay muchas partes de la Biblia que son dicen son reales, normales, no son simbólicos, no son figuras, nada de eso, pero muchas personas los interpretan así, como si fueran simbólicos, y eso es un ejemplo de eso. Lo que vamos a ver más en libros como Apocalipsis es lo opuesto. Dicen, pero es igualmente perjudicial para la palabra de Dios interpretar lo que Dios describe como simbólico, como algo literal. ¿Cuál es un ejemplo de eso? Y ustedes ya mencionaron algunos de esos, las visiones en el libro de Apocalipsis, especialmente los 1000 años, milenialismo. Entonces, Dios a veces nos habla en símbolos o imágenes o ilustraciones para ayudarnos a entender su punto, para entender la verdad. Bien, no es una mentira, no está mintiendo, no está engañándonos. Nosotros hablamos así en nuestra vida, pues a veces digo, ay, tengo tanto hambre que pudiera comer un elefante. Pues no estoy mintiendo diciendo eso, solamente es una forma de hablar, es
una manera para comunicarme con otra persona. Ahora ustedes saben que yo tengo mucha hambre, pues no la tengo, pero en este momento, pero la Biblia contiene muchas partes que son símbolos, que usan figuras, que usan ilustraciones, que usan imágenes. Y necesitamos usar el contexto para entenderlos bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos adelante. El libro de Apocalipsis es un libro de visiones como de muchos símbolos. ¿Qué representan los siguientes símbolos de Apocalipsis capítulo 20? Entonces, antes de hablar acerca de los símbolos, vamos a leer una parte aquí de Apocalipsis 20. Si tienen sus Biblias, pueden buscar Apocalipsis 20. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Sé que la letra está muy chiquita aquí en la pantalla para ustedes. Lo siento, a ver cómo puedo mejorar eso un poco. Pues eso no ayuda. Pero ¿alguien tiene su Biblia para leer los primeros 10 versículos? Yo la tengo lista. Sí, Sergio. Y vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi entonces, y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre, perdón, me perdí. Sí, está por 6. La segunda mitad del 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a examinar un poco aquí. Entonces, el primer versículo dice, y Juan está hablando, él ve una visión de Dios y dice, vi entonces que un ángel descendía del cielo. ¿Quién es el ángel? ¿Quién es el ángel? Eduardo. El ángel es Cristo que viene
aprisionar al diablo, que es el dragón. Ujú. Sí, muy bien. Y usted mencionó el dragón o la serpiente antigua. Pues aquí mismo dice que es el diablo o Satanás, representa el diablo o Satanás. El ángel, ¿cómo sabemos que es? No sé si preguntaste, pastor, sobre... Sí, pues, Eh, dígame. sí, bueno, con las cadenas es el evangelio, ¿no? Que Ujú, lo vence y lo aprisiona. Y la victoria final de la iglesia sobre Satanás, que la atormenta. Gog y Magog son todos los líderes religiosos y políticos que siguen a Satanás ujú, en su último momento. ujú, Y según la Biblia es un momento breve, muy breve, donde ujú, habrá una atormentación tremenda, serán los peores días, donde se perderá el amor, donde hasta los cristianos pueden ser engañados, pero viene nuestro Señor y ese es el simbolismo del ángel y el dragón, que es Satanás derrotado, para la victoria final. ujú. Muchas gracias, Eduardo. Sí, exactamente. Usted nos dio una vista, un panorama de lo que estamos viendo en este capítulo. El ángel es Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Pues tenemos que ver el contexto. Llevaba en su mano la llave del abismo, del abismo. Y en el primer capítulo de este libro hablaba acerca de Jesús y él portaba las llaves de la muerte y de Hades. Entonces, ok, la misma persona está llevando las llaves. Muy bien. También ángel quiere decir mensajero, mensajero. Y sabemos desde Juan que Dios envió a Jesús como el verbo, la palabra. Entonces, Jesús es la comunicación de Dios hacia nosotros. Entonces vemos pistas. Una de las razones por las cuales Apocalipsis es un libro difícil de interpretar porque siempre está tocando y haciendo ilusión a otras partes de la Biblia. Entonces, para entender Apocalipsis muy bien, hay que estudiar toda la Biblia porque está sacando referencias en muchas partes de la Biblia. Entonces, es un libro sumamente rico de ilustraciones, imágenes y visiones y conexiones a otras partes de la Biblia. Entonces, necesitamos entender eso y si ustedes están haciendo sus primeros pasos en la Biblia o no tienen mucho tiempo en la Biblia, van a tener más dificultad en entender este libro. Está bien. Siga leyendo, siga estudiando el resto de la Biblia para entender este libro mejor. Entonces dice, vi entonces un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto, es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Entonces, Eduardo mencionó que la cadena es lo que impide o distrae o apresa al dragón, al diablo, y él mencionaba que es el evangelio. Y sabemos eso, cuando la palabra de Dios se predica en su verdad y pureza, el diablo es atado. No estamos hablando aquí de una cadena física de hierro o algo así, no, es la palabra de Dios, es el evangelio que tenemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí con las imágenes y las palabras que hemos hablado? Por favor, Sí. por favor. Algo que no me quedó
claro es de los candelabros que son las 7 iglesias. Oh, sí, sí, en el primer capítulo habla acerca de los candelabros y los ángeles. Se cortó un poco. ¿Cuál fue su pregunta? Exacto. Tengo entendido que son los ángeles y las 7 iglesias. Ujú. Pero específicamente, ¿qué iglesias? ¿Las iglesias de la época? Eso no entiendo, mi querido pastor, por favor. Oh, sí, pues eso es en el primer capítulo y inmediatamente después en capítulos 2 y 3 bueno, 2 y 3 habla acerca de mensajes que Juan envió a 7 iglesias reales, verdaderas, en 7 ciudades reales, verdaderas, en lo que hoy en día es Turquía. Ujú. Gracias, pastor, gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más con preguntas sobre esta parte aquí en 20? No hemos hablado de todo, vamos a hablar acerca de los 1000 años, etcétera, pero hasta ahora, ¿todo bien? Sí, profesor, buenas noches. Sí. Yo tengo una pregunta, profesor. ¿Qué tal si alguien me hace esta pregunta y no sé cómo responder? Ujú. Dice en capítulo 20, versículo 3, donde dice, después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Si alguien me pregunta, ¿cómo es posible que Dios puede permitir que se le suelte? Porque Dios es soberano y lo podría haber tenido ahí para toda la eternidad. Si alguien me pregunta esto, ¿cómo le puedo responder? Una buena pregunta y imagino que no vamos a contestarla perfectamente a lo que nosotros queremos porque podemos hacer la misma pregunta cuando estudiamos Génesis. Algunos puntos que yo resaltaría son el hecho que ninguno de los escogidos va a ser engañado, va a ser llevado, Dios va a llevar a su iglesia al cielo. Entonces nada va a afectar la iglesia en sí. Muchas de las cosas que nos pasan son cosas en las manos de Dios. No entendemos todas las conexiones. Por ejemplo, pues voy a darles un ejemplo muy pequeño de mi vida y tal vez ayuda un poco en entender este poco de tiempo en el futuro o tal vez estamos viviéndolo hoy en día, no sabemos exactamente. Hace 10 años mi padre se cayó en un accidente de construcción y estaba en el hospital por 2 meses y no entendíamos por qué Dios permitió ese accidente, etcétera. Pero el Señor quien el hombre que causó el accidente, se acercó a mi padre en el hospital y pidió disculpas y mi padre tenía la oportunidad de perdonarlo y hablarle acerca del evangelio. Entonces, Dios usa las cosas malas desde nuestra perspectiva para el bien. El diablo no puede hacer nada en contra de la iglesia de Dios porque las cosas buenas que ocurran, pues son buenas. Y las cosas malas que ocurran, Dios las usa para el bien. Muchas gracias, profesor. ¿Y alguien más? ¿Cuáles son algunos puntos? Profe, hay una pregunta. Lo que dijo el hermano. Sí. Profe, dice, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces que el diablo era como se ha matado con el evangelio, ¿no es cierto? Y después viene que va a ser desatado, entonces la gente, el creyente ya va a ir dejando el evangelio poco a poco, van a venir, como se llama, otros a querer reinar, los falsos profetas, así.
Un buen Porque ahí punto lo estaba ahí. viendo yo, ¿cómo se llama? En la Biblia popular. Ujú, un buen punto ahí. Entonces, Ese es quiero que nos explique un poquito necesario. más. Fernando. Sí, es necesario que, dice, después de esto es necesario de que se le suelte por un poco de tiempo y alguien puede preguntarnos por qué Dios permite eso y podemos responder. Una parte de la respuesta sería, pues, la gran cadena que apresaba al dragón, es el evangelio. Entonces, cuando nosotros dejamos de predicar la palabra de Dios, el diablo tiene más libertad, puede atacar más a las personas y vemos eso un poco cuando vemos una sociedad, una familia, una ciudad, una región que no tiene Dios, no tiene la Biblia, ha dejado la Biblia y el diablo está reinando entre ellos. Puede hacer lo que quiera. Entonces, una porción, pues la culpa, ¿de quién es la culpa? Culpa es de las personas quienes no están usando la palabra de Dios. Esto es necesario, puede ser una prédica muy dura de la ley. Podemos aplicar la ley a nuestra situación. Cuando nosotros dejamos de usar la palabra de Dios en nuestra vida, el diablo tiene espacio para entrar, tiene espacio para trabajar. ¿Eso tiene sentido, Zoilo y Pedro? Sí, mi hermano. Gracias. Okay. Eduardo. Otra cosa que, por favor, me aclare, es que otro día hablaba con el pastor también, Julio Escarrons, y eso se aclaró en esta última clase que hemos visto, la 8B, que habla bien clarito que el milenio es justamente el tiempo de predicación del Nuevo Testamento, el Evangelio. Y cuando empieza el nuevo milenio, ¿no? El tiempo que tenemos para poder predicar la palabra, o sea, las buenas noticias. Ya estamos en el milenio, ya estamos en ese milenio según nuestros cálculos, y lo que viene, obviamente, que no se puede mensurar en tiempo y espacio, porque solo Dios Padre sabe, ni mismo los ángeles, ni mismo Jesús cuando estuvo en la tierra lo sabía. Es el momento exacto que vendrá esta opresión tan grande cuando el adversario nos perseguirá a muerte, ¿no? Entonces, pero el tema, mi querido pastor, es que ahí está el punto que utiliza el milenarista. O sea, como hay todavía, según ellos, un rapto en intermedio entre antes del milenio, digamos, entonces el hábito de portarse bien, cumplir, pagar diezmos, tener una buena conducta, o sea, totalmente un legalismo condicionado, es un manejo muy tendencioso. Y hay algo más que me enteré otro día, que parece que, no es cierto, el hermano Artemio comentaba de un libro que al Eduardo, se congeló un poco. final tiene una... ¿Me copian, pastor? Pues Hola. sí, la segunda mitad no, usted empezaba a hablar acerca de un libro, pero Sí, después de eso no escuchaba. perdóneme, pastor, es internet. Voy a ser corto para no tomar mucho tiempo. Sí, Comentaba de... apague su cámara, eso ayuda un poco. Sí. Sí. Artemio, la clase pasada, un libro que creo que tiene una traducción inclusive escocesa, que fue escrito por un cura de la Iglesia Católica con autorización del alto mando de la Iglesia Católica, hablando justamente de esto de rapto, y fue traducido a la lengua inglesa por un cura escocés, si no me equivoco, es ese libro que comentaban. Y justamente ahí viene esa dicotomía, esa teología de utilizar
el rapto y el milenarismo como un recurso para condicionar a la gente a buenas obras, distorsionando el evangelio. Entonces, quedó muy claro en esa clase el tema, pastor querido, de que ya estamos en el milenio, ¿no? Y eso quería que me acote, si estoy en lo correcto, por favor. Gracias. Sí, sí, excelente. Entonces, hablemos acerca de 1000 años. Entonces, en el libro de Apocalipsis, los números tienen significados. Entonces, por ejemplo, 10 quiere decir un número completo, algo completo. Entonces, cuando usamos números basados en 1000, como en 10 como 1000, estamos hablando de un tiempo completo. Entonces, eso es otra cosa que queremos aprender acerca de este libro, Apocalipsis. Muchas personas piensan que Apocalipsis solamente ve al futuro y está hablando del futuro, pero aquí vemos y en otras partes también, especialmente pues donde estaba, creo que está en 10, capítulo 10, cuando Apocalipsis habla en términos simbólicos, en imágenes, sobre algo que ya pasó. Entonces, Jesús ya vino y ya vivió una vida perfecta y ya murió en la cruz y ya soltó su evangelio en el mundo con la gran comisión y saltó su cadena para atar al dragón, al diablo. Entonces, vemos aquí, esta parte ya pasó con la primera venida de Jesús. Entonces, ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en los 1000 años, de hecho. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok, vamos a regresar a las diapositivas. Oh, veo la mano de alguien. Oh, lo siento. Adelante si quiere hacer su pregunta. Entonces, para resumir un poco aquí. Ángel, literalmente, mensajero que Juan vio bajar del cielo, representa a Jesús. El dragón es el diablo y la cadena que atrapa al diablo es el mensaje del evangelio del perdón pleno y libre por medio de la fe en Jesucristo. La proclamación del evangelio destruye las mentiras acusadoras del diablo para que las naciones no sean engañadas. ¿Alguna pregunta sobre esta diapositiva? Ya hemos visto eso en el texto de Apocalipsis 20. Ok, seguimos. Los 1000 años son un número simbólico, al igual que todos los números en el libro de Apocalipsis, dado que los 1000 años comienzan con el encierro de Satanás y terminan con su liberación por un corto periodo de tiempo antes del final. Los 100 años, 100,000 años simbolizan la era del Nuevo Testamento con la proclamación del evangelio en todo el mundo, limitando la influencia de Satanás. ¿Alguna pregunta sobre el número de 1000 años? No hemos hablado de eso todavía. Juan vio en el cielo no los cuerpos, sino las almas de los que murieron por la fe. Experimentaron la primera resurrección. ¿Qué es la primera resurrección? Como sus cuerpos no estaban en el cielo, la primera resurrección no puede ser una resurrección física. Se refiere a la resurrección espiritual que tiene lugar cuando los cristianos llegan a la fe y pasan de la muerte espiritual a la vida espiritual. Desde el momento de su muerte física, sus almas reinan con Jesús en el cielo. Entonces, a veces es bueno pensar en
una definición de la vida. La vida física es disfrutando de las bendiciones físicas de Dios. Todos nosotros en este momento estamos disfrutando de las bendiciones físicas de Dios. Y la muerte física es la separación. Ya no está disfrutando una persona de las bendiciones físicas. La vida espiritual y la muerte espiritual se tratan de las bendiciones espirituales. Entonces, si una persona es incrédula, está muerta espiritualmente, no está disfrutando de las bendiciones espirituales de Dios que tenemos en la paz, en nuestro perdón en Jesucristo. Y la muerte eterna es la separación de las bendiciones eternas de Dios. Entonces aquí habla acerca de la primera resurrección. Y nosotros hemos experimentado la primera resurrección porque somos convertidos, somos creyentes. Dios nos convirtió. Entonces hemos experimentado la primera resurrección porque es la resurrección espiritual. Ya estamos disfrutando de las bendiciones espirituales de Dios. No hay una separación porque no estamos, antes estábamos muertos en nuestros pecados, como dice Efesios 2:1. Ahora estamos disfrutando de esas bendiciones espirituales en Cristo. La segunda resurrección va a ser cuando Dios levanta nuestros cuerpos otra vez en el futuro y nos glorifica en el último día. Nos da cuerpos glorificados. ¿Alguna pregunta sobre las resurrecciones? Sí, Eduardo. Permítame, pastor. Este es otro tema que a mí me confunde un poco, perdóname si soy molestoso, pero tengo dudas. Cuando habla, por ejemplo, de un tema de almas, me queda muy claro, ¿no? ¿Me escucha, pastor? Sí, sí. ¿Me copia ahora? Sobre el tema de la primera resurrección, un tema de almas, pero no ubico muy bien en tiempo, espacio, cuando quizás en la última, ¿no? Como bien aclaraste, pastor, es que tengamos el cuerpo glorificado, pero ahí estamos hablando de un tema alma y cuerpo, los dos en el último día glorificados. Eso sería, por favor, acláreme. Sí, entonces en el último día, si ya estamos muertos y nuestras almas ya están en el cielo, Jesús va a bajar con nuestras almas para reunir nuestras almas con nuestros cuerpos que va a resucitar, va a levantar, va a glorificar. Entonces, va a unir otra vez nuestras almas con nuestros cuerpos que habían estado en el cementerio por un año, por 10 años, por 1000 años, no sabemos cuánto tiempo vamos a esperar. Va a unir el alma con el cuerpo otra vez y después del día de juicio va a llevarnos cuerpo y alma al cielo para estar con él. ¿Eso aclara? Sí, pastor, muchísimas gracias. Aclara y mucho. Gracias. Muchas. Muy bien. Ok, vamos a seguir. El resto de los muertos son los muertos espirituales, los incrédulos. Después de morir físicamente, la primera muerte ya esperan la segunda muerte, la muerte eterna en el infierno. El corto tiempo en el que el diablo y sus seguidores estarán sin cadenas es el tiempo justo antes del único juicio en el último día. En Mateo 24, Jesús describe el corto tiempo antes del fin como un tiempo de gran deserción y engaño, un tiempo en que el evangelio se vería tan disminuido que
incluso los mismos elegidos se perderían si eso fuera posible. Gog y Magog, tomados de Ezequiel 38 y 39, simbolizan a todos los gobernantes y naciones aliados del diablo que se oponen a los cristianos. Su reinado de persecución llegará a un fin rápido cuando Jesús regrese en el último día para juzgar a los vivos y a los muertos. Y la visión de Jesús en el gran trono blanco se refiere a este juicio en el que todos los muertos serán levantados y su juicio, así como el juicio de los que aún están vivos en el último día, serán públicos. Okay, mucha información. Vamos a regresar al capítulo 20 para leerlo con nuestro nuevo conocimiento de este capítulo. Entonces, vi entonces que un ángel descendía del cielo. Hablábamos acerca de Jesús. Esto describe lo que Jesús hizo. Llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Entonces, la cadena es el evangelio, la prédica de la palabra de Dios. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua. Hace referencia a Génesis, recordándonos que este libro de Apocalipsis está lleno, repleto de referencias bíblicas de otros libros, que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Estamos dentro de los 1000 años ahora mismo. Estamos en la era del Nuevo Testamento. Estamos en los últimos tiempos. Y luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta al cabo de los 1000 años. Entonces, las naciones aquí se refieren a nosotros, los gentiles. Vemos en la gran comisión que la gran cadena, la palabra de Dios, el evangelio, se esparce en todo el mundo. Después de eso es necesario que se les suelte por un poco de tiempo, justo antes del fin. No sabemos exactamente cuándo empieza o si estamos entrando en ese poco de tiempo o va a estar en un... Sí, no sabemos exactamente. Dios no nos da tantos detalles. Entonces, vi y Juan, el apóstol, está hablando aquí y él ve esta visión. Vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron autoridad para juzgar. Dios en otras partes de la Biblia, como en Corintios, habla acerca de nosotros, los creyentes, quienes vamos a juzgar en el último, vamos a ser como jueces pequeños, mini jueces en el día de juicio. Jesús es el juez grande, obviamente, pero también nosotros vamos a estar ahí también. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces, eso nos hace pensar en tiempos muy, muy duros para la iglesia cuando, y pues hoy en día en otras partes del mundo, del globo, personas matan a personas, matan a creyentes por su confesión en Jesús. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente, ni en las manos, y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Entonces, eso hace referencia a personas, pues no está hablando de marcas físicas, aquí está hablando acerca de una alianza, la fe de una persona. Si la fe de una persona no está en Cristo, están otras cosas como su esperanza descansa no en Dios, no en Jesús, sino en el gobierno, por ejemplo, o en otras cosas. Entonces están dando su alianza a esas cosas. No pertenecen a Cristo. Aquí tenemos la primera resurrección. Esta es la primera resurrección y hablábamos acerca de eso. La conversión.
la conversión, cuando llegamos a la fe, es la primera resurrección. Pero otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 2000 años. Entonces, hay muchas personas en el mundo quienes están muertos espiritualmente. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Somos bendecidos porque somos convertidos, somos creyentes, porque hemos experimentado la primera resurrección. Pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Nosotros vamos a morir algún día, pero no vamos a experimentar la segunda muerte, que es la muerte eterna. No vamos a ser arrojados al infierno. ¿Por qué? Porque somos santos ante los ojos de Dios. Somos bienaventurados. Y al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Ok, hasta allí. ¿Algunas preguntas, pensamientos? Un poco más. Escuché una tendencia teológica no bíblica que se refiere a Gog y Magog como China. Sí, pues vamos a continuar aquí. A cabo de los 1000 años, Satanás fue puesto en libertad de su prisión y salió a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, y a Gog y a Magog. Ahora necesitamos entender Gog y a Magog. Muchas personas, pues, en el siglo XX, muchas personas pensaban que se refiere a Rusia, y ahora más personas se refiere a China. Pero Dios no quiere que hagamos una conexión así, porque Gog y Magog, si estudiamos en Ezequiel, vemos que son como un nombre de todos los enemigos o los enemigos más grandes que tiene la iglesia. Entonces, nos nombra a una nación específica o a una persona específica aquí con Gog y Magog. Solamente son palabras, son términos para describir los enemigos más grandes que tenemos. Su número era incontable como arena del mar, y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero del cielo cayó fuego y los consumió. El diablo y los que habían engañado fue lanzado al lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, Dios describe el fin como un tiempo muy terrible, pero Dios viene en el tiempo perfecto para rescatarnos. Y eso es lo que describe aquí. Y vemos lo bueno de imágenes. Vemos lo bueno de visiones aquí, porque lo que vemos aquí, pues tal vez es un poco confuso, pero capta nuestra atención, describe muy bien. Tenemos las imágenes en la mente y ante nuestros ojos. Y Dios en otras partes describe al fin, no con visiones así, no con imágenes así, y está bien, pero aquí tenemos una comunicación muy interesante de Dios para describir todo el tiempo del Nuevo Testamento. Vemos todo aquí. Empezamos con Jesús viniendo la primera vez, vemos lo que va a pasar y pasa ahora, y vemos el futuro aquí con el último día, el día de juicio. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Qué son sus preguntas? Todo claro como barro. A ver.
Eduardo. La verdad que hay 2 o 3 libros en la Biblia que hay que estudiarlos con mucho criterio. Uno es Apocalipsis, y agradezco a usted, Pastor, y Academia Cristo, por aclarar estas dudas. Me quedó claro que no hay un reinado en la tierra, no hay un reinado en la tierra, es un reino celestial preparado por Dios, y que este mundo será completamente destruido. Eso es algo que me quedó muy claro, porque eso es otra cosa que defiende el mileniarista. Vamos a reinar acá y que hay que... Eso existe. El reino de Dios es algo preparado por él, y que este mundo será completamente destruido. Eso me quedó muy claro. Y aparte de eso, el tema del rapto, que yo cuando empecé mis clases en Academia Cristo, era una discusión tremenda, porque uno defendía su punto de vista, hasta que muy amablemente en el proceso del año que estamos acá, o 2 años, y eso estoy completamente convencido de esa situación. Entonces le agradezco mucho, Pastor, por la aclaración, y ahora todo me parece más transparente. Gloria a Dios. Muy bien. Y quiero recomendar la Biblia popular que tenemos en academiacristo.com, que ayuda mucho con pasajes difíciles y libros difíciles, especialmente Apocalipsis. Camina con usted. El comentario camina con usted a través de este libro difícil, haciendo las conexiones que tal vez no habíamos pensado antes. Muy bien. Excelente. Entonces, esta es la última clase. Oh, Eduardo. Pastor, perdón, Sí. he bajado la mano. Oh, sí. Esta es la última clase, entonces tenemos una semana para entregar el proyecto final. Si ustedes tienen algunas preguntas, las pueden hacer en este momento en el chat o por interno. No hay problema con eso. Estaré atento a mis mensajes. Pastor, Sí. sobre las preguntas, la mayoría de ellas obviamente que tienen respaldo bíblico, ¿no? Y algunas son preguntas de ocasión. Yo digo, hay preguntas que son, por ejemplo, una situación rutinaria que puede pasar, y obviamente que ya tenemos base en función de las clases para responder. ¿Usted exige que todas ellas tengan versículos bíblicos, o podemos responder en función también de lo que hemos aprendido en las clases? Las dos cosas. Entonces, no la respuesta, si no requiere muchos versículos, está bien. Use un versículo o una verdad bíblica que se base en un versículo. Entonces, me gustaría ver la Biblia en sus respuestas. Pero como usted decía, son situaciones. Entonces, yo quiero que responda a la situación. Entonces, tal vez es una serie de preguntas que va a hacer a la persona y no necesariamente una serie de versículos. Entonces, parte de hablar con alguien acerca de estos temas y preguntas grandes es escuchar y entender y comprender a la persona primero antes de responder. Porque, por ejemplo, si alguien tiene una pregunta sobre Apocalipsis 20, tal vez voy a hacerle 10, 15 preguntas antes de responder con mis versículos bíblicos, porque yo quiero saber exactamente lo que está diciendo y exactamente lo que está preguntando y exactamente lo que quiere saber. Entonces, si asumo, me meto en problemas. Entonces, pregunto para entender la situación mejor. ¿Alguien más? Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. A Dios celestial, te doy gracias por tu Biblia, tu palabra, que es nuestro consuelo todos los días. Ayúdanos a defenderla, a entenderla y compartirla con nosotros y con otras personas. Te doy gracias por este curso
en que aprendimos más acerca de la Biblia y más acerca de otras enseñanzas no bíblicas. Queremos llegar a las personas quienes se aferran a esas enseñanzas. Ayúdanos con sabiduría, con tacto y con un conocimiento bíblico para llegar a esas personas con tu mensaje. Ayúdanos todos los días. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.